Dicen que la vecindad del Chavo era una gran familia, pero eso es una mentira monumental. Detrás de las risas, las bromas y las canciones, se cocinaba a fuego lento una de las guerras de egos más brutales de la historia de la televisión. ¿Sabías que Roberto Gómez Bolaños, el mismísimo Chespirito, usó todo su poder para destruir la carrera de quien consideraba su mejor amigo, Carlos Villagrán, a quien todos conocemos como Kiko? Lo expulsó del programa, lo vetó de la televisión mexicana y lo obligó a huir de su propio país, simplemente para poder comer. Esta no es una historia de comedia, es la crónica de la traición más grande de la televisión latinoamericana. Hoy te voy a contar todos los detalles, desde el principio hasta el amargo final. Para entender esta historia tenemos que viajar a mediados de los años 70. El Chavo del Ocho era un fenómeno imparable, un éxito que rompía récords de audiencia en todo el continente. Los personajes eran adorados por millones, pero uno en particular comenzó a brillar con una luz propia tan intensa que opacó al resto, incluyendo al protagonista. Ese personaje era Kiko en Carlos Villagrán, con su talento innato para la comedia física. Sus cachetes inflados y su voz inconfundible había creado un ícono. El pecado capital de Kiko fue volverse más popular que el Chavo. En las giras internacionales por Sudamérica, los estadios se venían abajo, pero los gritos más fuertes no eran para el Chavo, eran para Kiko aun cuando los actores salían a saludar. Un rugido ensordecedor de Kiko, Kiko, Kiko eclipsaba todo lo demás. En las tiendas de juguetes, las figuras de acción, los muñecos y el merchandising de Kiko se vendían mucho más que los del propio Chavo. Los niños no querían ser el Chavo, querían ser Kiko, y esto, para una persona como Roberto Gómez Bolaños, fue una herida directa a su ego. Él era el creador, el guionista, el director y el protagonista. Él era el sol alrededor del cual debían girar todos los planetas de la vecindad. No podía soportar, bajo ninguna circunstancia, que un personaje secundario, un actor que él había contratado, brillara más que él. En la tensión en el set de grabación se volvió insoportable. Lo que antes eran risas y camaradería, se transformó en un ambiente frío y hostil. Testigos de la época cuentan que Chespirito comenzó a usar su poder como escritor para sabotear a su propio personaje. De un día para otro, las líneas de diálogo de Kiko se redujeron drásticamente. Las escenas donde él era el centro de atención comenzaron a desaparecer. Le quitaban tiempo en cámara, lo relegaban a un segundo plano, tratando desesperadamente de apagar su estrella. Villagrán, sintiendo el boicot, confrontó a Bolaños, pero la respuesta fue fría y cortante. El programa es mío, y aquí se hace lo que yo digo. La situación era insostenible, la amistad se había roto para siempre. Para Chespirito, Kiko ya no era un compañero, era una amenaza. En 1978, harto del maltrato y de ver cómo su personaje era sistemáticamente desmantelado, Carlos Villagrán tomó la difícil decisión de abandonar el programa. Pensó que con la enorme popularidad que tenía, podría lanzar su propio show en solitario y seguir adelante. Fue un error de cálculo fatal. No sabía contra quién se estaba metiendo. No era solo Roberto Gómez Bolaños, era todo el sistema televisivo mexicano. Chespirito acudió a su gran amigo y protector, Emilio Azcárraga, Milmo, el Tigre, el todopoderoso dueño de Televisa y el hombre más influyente de los medios en toda América Latina. La orden que bajó desde la oficina de Azcárraga fue clara, directa y demoledora para todas las televisoras de México. Nadie contrata a Carlos Villagrán. De la noche a la mañana, Kiko se encontró en la calle. Las puertas que antes se abrían de par en par, ahora se le cerraban en la cara. Ningún canal, ninguna productora, nadie en México se atrevía a darle trabajo por miedo a las represalias de Televisa. Fue un veto total, una sentencia de muerte profesional en su propio país. Desesperado, con una familia que mantener, Villagrán tuvo que tomar sus maletas y exiliarse. Se fue a Venezuela, donde consiguió producir Federico y luego Kiko, Botones. Después, probó suerte en Argentina. Tuvo que convertirse en un artista itinerante, un nómada, porque en su propia tierra, el lugar que lo vio nacer como estrella, estaba prohibido. Imagina la impotencia en ser amado por millones de compatriotas, pero no poder trabajar para ellos por el capricho de un hombre poderoso. Pero la venganza de Chespirito no terminó con el exilio. Faltaba el golpe final, el más cruel de todos. Aprovechando su posición, Roberto Gómez Bolaños acudió al registro de la propiedad intelectual y registró todos los personajes del Chavo del Ocho, incluyendo sus nombres, trajes y características, como de su única y exclusiva propiedad. Esto significaba que Carlos Villagrán no podía usar legalmente el personaje que él mismo había ayudado a crear, el personaje que llevaba su voz, sus gestos, su alma. Ni siquiera podía usar el nombre. Por esta razón, para evitar ir a la cárcel por una demanda de derechos de autor de su exjefe Villagrán, tuvo que hacer un pequeño pero significativo cambio en su personaje. Ya no sería Kiko. Con que, como en el programa original, sino Kiko con K,
Fue una batalla legal y personal que duró décadas. Piensa en lo humillante que es en crear algo icónico, darle vida, y que luego te prohíban usarlo. Es como si a un pintor le prohibieran firmar sus propios cuadros. Villagrán siempre defendió que el personaje era una cocreación. Él aportó los gestos, la voz, los cachetes inflados, la forma de caminar, el llanto característico, todo eso nació de su ingenio como actor. Bolaños solo escribió los guiones, pero ante la ley y el poder de Televisa, la palabra de Chespirito era la única que valía. Fue el robo de una identidad artística a plena luz del día. Al final, la vecindad del Chavo nunca volvió a ser la misma. La salida de Kiko provocó un efecto dominó. Poco tiempo después, Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón, renunció al programa en un acto de solidaridad con su amigo Carlos Villagrán. Él tampoco soportaba el ambiente déspota que se había instalado en el septiembre. Sin Kiko y sin Don Ramón, la magia se rompió, el programa perdió su chispa, su corazón. Aunque intentaron reemplazarlos con nuevos personajes, el público nunca los aceptó. El declive fue lento pero inevitable. Chespirito ganó la batalla legal y se quedó con todo el dinero y los derechos. Pero Kiko, el exiliado, el vetado, el prohibido, se ganó algo mucho más valioso en el cariño eterno e incondicional de la gente. Décadas después, su personaje sigue vivo en la memoria de todos. Y ahora te pregunto a ti, después de conocer la historia completa, ¿de qué lado estás? ¿Eres del equipo Chavo o del equipo Kiko? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia y nos vemos en el próximo video.